perfecto. Ok, bueno, buenas noches a todos. Dios los bendiga. Bienvenidos a este espacio de crecimiento. El día de hoy vamos a ver el cumplimiento de la profecía. Y esto es como una serie donde uno tiene que ver el capítulo anterior, porque si no llega a este capítulo y no saben dónde está, ha sido una historia, es cronológica. Entonces, para entender de lo que vamos a hablar hoy, les voy a pedir que vayamos a Primera de Reyes 19, 15 al 18, porque allí es donde está la profecía, que en el estudio de hoy pues se va a cumplir. Muy bien, está en Primera de Reyes 19, del 15 al 18. Y mientras alguien muy amablemente la puede buscar y nos ayuda a leerla, el contexto de lo que sucedió en ese capítulo es Elías, luego de haber confrontado a los profetas de Baal, va a una cueva y le dice: Señor, yo no quiero vivir más, no soy mejor que mis padres. El Señor lo consuela, le envía comida a través de un ángel, le envía de tomar en medio de una sequía, cuida de él, lo fortalece y le dice: sí, porque el largo camino te resta. En un momento le pregunta a Elías: ¿qué haces aquí? Y él responde: yo tengo un vivo celo por el Señor, porque el pueblo en ese momento estaba siendo idólatra y había dejado a Dios por los dioses Baal y Acera. Pero yo permanezco aquí. Esa era la respuesta de Elías. Entonces, bajo ese contexto es que se dio esta profecía. Si alguno la tiene y pues me puede ayudar a leerla, se los agradezco mucho. Y si todavía no la tienen, entonces vamos todos a buscarla. Esta está en Primera de Reyes 19, los versículos 15. Amén. Sí, 15. Dale, muchas gracias. Hermana Dorita, sí. Sí, señora. Y le Súper. dijo: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Muchas gracias, hermana Dorita. Entonces vamos a recordar estos nombres. De pronto cuando los leemos decimos: pero ¿quién será el hijo de Nimsi? ¿Quién será Jehú? Bien, pero aquí lo que el Señor le está queriendo decir es: vas a ungir a 3 personas. El último que mencionó es Eliseo, que fue el sucesor de Elías. Menciona luego a Jehú, que va a ser el rey que suceda a Joram. Ya luego lo vamos a ver. Y luego menciona, y el primero que menciona es Hazael, que va a ser el rey de Siria. Y dice: y el que escape de la mano del rey de Siria lo va a matar Jehú, que va a ser el rey de Israel. Y el que escape de la mano de Jehú lo va a matar Eliseo, que va a ser este profeta. Muy bien. Entonces, esa es la profecía que el Señor está dando en este momento de la historia. Hicimos un flashback a Primera de Reyes 19. En ese momento el rey era Acab y la reina Jezabel de la parte de Israel. Bien.
Entonces, ahora sí tenemos el contexto completo, ha pasado el tiempo, Elías ya no está, el Señor lo llevó y en su lugar quedó Eliseo, este profeta de Dios. Hemos visto los milagros que el Señor ha hecho a través de él y también hemos visto cómo la maldad continúa en el reino de Israel. Luego de que muere Acab, lo sucede su hijo Ocosías. Luego de que muere Ocosías, lo sucede Joram, que es el hermano de Ocosías, porque Ocosías no tuvo hijo, pero en todo esto vemos cómo continúa la maldad en el reino de Israel, cómo hay reyes que no se vuelven a Dios, sino que al contrario siguen pecando, siguen yendo en el camino de Acab. Bien, ese es el contexto. Ok. Ay, muchas gracias, Isa. Los enlaces están, perdón, paréntesis, están en la parte de notas de las diapositivas. Ok, entonces vamos a avanzar y cada uno tenga allí entonces su cuaderno para anotar, su Biblia y sobre todo nuestro corazón abierto para saber qué Dios nos quiere hablar. Muy bien. Entonces, vamos a ver la primera parte y es Hazael reina en Siria, que es la primera parte de la profecía. Vamos a hablar de Siria. Siria es un pueblo pagano, no son el pueblo de Dios, no es el rey de Israel, no es el reino de Judá. Siria es esta nación que estaba sitiando a Samaria, por la cual Samaria tuvo hambre y vimos en episodios anteriores cómo era tan mal la situación en la que estaban, que los tenía Siria sitiados, que había hambre y las mujeres, una mujer sacrificó a su hijo para podérselo comer y sobrevivir. Bueno, ese es el contexto. Ese es Siria, un reino que estaba en contra de Israel. Y vemos que en este reino estaba el rey de ese momento, Ben-Hadad, enfermo. Y a pesar de que él había hecho tanto mal al pueblo de Dios, manda un mensajero, Hazael, al profeta Eliseo del pueblo de Dios. Vemos ahí qué contradictorio es, ¿verdad? Que primero sitia a Samaria y hace la guerra y los pone en un escenario devastador. Pero luego de eso, viéndose enfermo, va y le envía este mensajero al profeta Eliseo para preguntarle si sanara de su enfermedad. Muy bien. Aquí un corto reflexión al respecto. Y tomémoslo también cada uno, que podamos evaluarlo. Vemos a veces estos ejemplos de vivo a mi manera, sé que ando mal delante del Señor, pero preciso cuando estoy en el momento difícil, ahí sí busco a Dios como si Él fuera un bombero que va a venir a apagarme el incendio. Pienso yo que es muy, muy fácil pues juzgar a los demás, ver la paja en el ojo ajeno, pero que cada uno de nosotros pueda en este momento decir, Dios, ¿en qué áreas de mi vida he sido así? Vivo mi vida a mi manera, sé que estoy completamente contrario a la voluntad de Dios, pero cuando tengo así una dificultad, ahí sí se me prende el bombillo de buscar a Dios. Y qué bueno que el Señor nos hable así y hoy a través de su revelación preciosa podemos cada uno evaluarnos. Muy bien, siguiendo con la historia, le voy a pedir a otra persona para que también sea bien dinámico que pueda buscar en su Biblia Segunda de Reyes 8 del 10 al 13. Mientras lo buscan, resulta que en la historia Hazael, que fue a quien el rey Ben-Hadad designó para ir a buscar al profeta, pues se encuentra con el profeta. Le lleva unos regalos que el rey Ben-Hadad le había enviado
y le hace la pregunta, pues la consulta que el rey Ben-Hadad le había mandado hacer al profeta Eliseo. Y aquí es donde empezamos a ver cómo el Señor cumple la profecía. Eliseo, entonces, le habla de parte de Dios a Hazael y vamos a ver qué le dijo. Bien, suspenso. Y si alguien pues tiene este versículo, Segunda de Reyes 8, del 10 al 13. Amén. Dice así. Y Eliseo le dijo, ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo Hazael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a la espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre de sus mujeres que estén encintas. Y Hazael dijo, pues, ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Perfecto. Ok, muchas gracias, Isa. Y aquí vemos esta escena tan contraria, el profeta del Señor ungiendo a un rey que no es del pueblo del Señor. Y el profeta sabía que Hazael, este nuevo rey de Siria, iba a traer una destrucción terrible a su pueblo. Y aún así obedeció el mandato del Señor en cumplimiento de la profecía que él había dado desde los tiempos de Elías. Quise contrastar un poco a Eliseo, un profeta de Dios, con Jonás, otro profeta de Dios. A ambos el Señor les encomendó dar un mensaje que seguramente no querían dar, ¿verdad? Para Eliseo, qué difícil es profetizarle al próximo rey de Siria, tú eres el que va a traer destrucción a mi pueblo, ¿verdad? Y por el contrario tenemos a Jonás, una persona que no quería ir a Nínive y no quería darles el mensaje de salvación. No quería que este pueblo se salvara, pero sabía que Dios es compasivo y misericordioso y tardo para la ira y grande en amor inagotable y que si ellos se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Y él no quiso. Bueno, para hacer la historia larga, corta, tomó una nave para la dirección que no era a la que Dios le había enviado. Y, y bueno, los que saben la historia, estuvo en un pez que se lo comió, estuvo allí 3 días y 3 noches. Al final terminó donde el Señor lo llamó, y anunció el mensaje que el Señor le dijo que anunciara. Esto, si lo quieren profundizar, está en Jonás 1, del 1 al 3, la parte en la que vemos que el Señor le da la instrucción de ir y dar el mensaje y cómo él toma un barco y se va hacia otro lado. Y el contraste viene en cómo está nuestra obediencia, ¿sí? Gustaría también el Señor siga trayendo luz a cada uno y podamos preguntarnos cómo está mi obediencia al Señor. Le obedezco solamente cuando me gusta la instrucción que Él me da, cuando me gusta su mensaje, pero entonces cuando no me gusta lo que Él va a hacer, porque me parece que es injusto o que me va a perjudicar, entre comillas, porque el Señor es bueno, entonces ahí no le obedezco. Bien, son preguntas que vamos a dejar para que cada uno las pueda resolver con el Señor en sus tiempos de devocional. Ok, y por último en este pasaje vamos a ver luego lo que hace Hazael después de haber recibido no solamente esta profecía de lo que él iba a hacer, pero también la unción, porque el profeta lo unge
para esto. Entonces, si alguien me puede ayudar a leer los versículos 14 y 15 de este capítulo, es Segunda de Reyes 8, del 14 al 15. Y es básicamente el manejo de la autoridad, del reinado, pues de qué manera Hazael se asegura de que Ben-Hadad ya no viva más para luego ser el rey de Siria. Bien, Amén. dale. Ay, gracias, Sarita. 14. Y Hazael se fue y vino a su señor, el cual le dijo, ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió, me dijo que seguramente sanarás. El día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió y reinó Hazael en su lugar. Perfecto. Gracias, Sarita. Entonces vemos cómo él recibe la profecía de realmente Ben-Hadad va a morir y tú vas a reinar en su lugar. Pero en la profecía en ningún momento dice tú lo vas a matar. Entonces vemos cómo él agarra entonces por su cuenta y dice, ok, para que yo reine, Ben-Hadad tiene que morir y él hace el plan y lo ejecuta. Quiero comparar también este comportamiento de Hazael respecto a cómo Dios cumple sus promesas y qué papel tengo yo ahí con David, el rey David, a quien el Señor ungió como rey cuando en ese momento reinaba Saúl. Y la diferencia está en que David sabía que era Dios el que lo iba a promover, que él no tenía que ir y hacer la justicia, por decirlo así, de su propia mano al matar al rey de momento para que él pudiera reinar en su lugar, sino que esperó un proceso largo, estuvo tantas veces a punto de ser muerto por el mismo rey Saúl, pero él confiaba que Dios cumpliría su promesa y no tomó la fuerza o la justicia por sus propias manos. Entonces, bien, con este tercer punto, solo me gustaría también que cada uno pudiera con el Señor, ver cómo está su corazón en cuanto a la justicia, ¿sí? Si estoy permitiendo que el Señor haga justicia o simplemente cuando veo que mi autoridad no es como yo espero que sea o como los estándares que creo que debe tener, entonces yo tomo la justicia por mi propia mano y voy y me extralimito y hago lo que no debería. Bueno, ya lo dejo para que cada uno lo podamos hablar con el Señor. Vamos a seguir en la historia y vamos a hablar un poco ahora del otro reino. Estábamos en Siria, ya hablamos de el rey nuevo, Hazael. Ahora nos vamos a ir a Judá. Recordemos que hay dos reinos y preciso en este momento de la historia, los reyes de ambos, de Israel y de Judá, se llaman igual. Entonces, para entender un poquito mejor, les voy a compartir, aquí me avisan si pueden ver la pantalla. Ahí Sí, cambié Alejita, de... vemos como un árbol genealógico. Sí, súper bien. Ok, esta es la cronología de los reyes. Ay, vamos a ver por qué aparece como tan grande. Pero básicamente, desde que el reino se dividió, entonces vamos a ver a este lado los reyes de Israel. A este lado, los reyes de Judá. El Señor le prometió a David que de su descendencia vendría el Mesías. Entonces, algo muy interesante de este reino de Judá es que los reyes sí pertenecen a la misma familia, al mismo linaje. Mientras que de este reino vemos como un rey mata, una persona que no es del linaje viene y mata al rey y continúa el reinado. Entonces, en este momento de la historia, para el reino de Judá estamos acá, entre estos dos reyes, Joram
hijo de Josafat. Y luego Ocosías, hijo de Joram. Ese es como el orden. Y mientras tanto en el otro reino, luego de Acab que se casó con Jezabel, tenemos a Ocosías, precisamente es por aquí un nombre parecido, pero reinaron, perdón, en momentos diferentes. Y luego Joram, otro hijo de Acab y Jezabel, que reinó también. Entonces resulta que al mismo tiempo que reinaba Joram de Israel, reinó también Joram de Judá, el hijo de Josafat. Y vamos a ver unas características de estos reinados. Vamos a hablar de Judá. Y ahora sí, volviendo a la presentación, vemos que Joram reinó 8 años en Judá. Y dice la palabra en estos últimos versículos del capítulo 8 de Segunda de Reyes sobre este rey. Dice, y anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Resulta que Joram era hijo de Josías, de Josafat. De Josafat, y Josafat fue un buen rey de Judá, con lo cual Joram tuvo la oportunidad de decidir si quería seguir en los caminos de su padre o si quería seguir en los caminos de su esposa, hija de Acab el rey del otro reino. Y creo que cada uno de nosotros enfrentamos momentos en los que decidimos o seguimos en el camino del Señor o tenemos buenos ejemplos en nuestra familia de personas que hicieron lo correcto ante los ojos de Dios, o preferimos seguir a ese tío, a ese primo, incluso si tenemos padres que han hecho lo malo ante los ojos de Dios, que no han seguido su camino, pues a eso me refiero. Y preferimos seguir el camino de ellos. Cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad, ese libre albedrío o esa oportunidad de decidir. Y aquí, mientras preparaba, pensaba en esto, en pacto con el impío te lleva por mal camino. Él decidió casarse con una hija de Acab y cómo esa alianza lo llevó a andar en el camino de los reyes de Israel, siendo él un rey de Judá. Así que, pues revisemos con quién hacemos alianzas, con quién hacemos pacto. Si bien en el ejemplo de acá estamos hablando de matrimonio, pues muchas veces también hacemos pacto o tratado o negocio en nuestro trabajo, en nuestra vida personal. Bien, hacemos diferentes acuerdos, alianzas. Así que veamos qué importante es aliarnos con personas que temen a Dios. De otra manera, aunque tengamos papás que hicieron lo correcto, que decidieron quitar los ídolos y andar en el camino del Señor, pues esas alianzas que hagamos con gente que no teme a Dios, de a poco van a irnos desviando y no queremos terminar como este rey, que la conclusión de todo su reinado de 8 años es andó en el camino de los reyes de Israel, como lo hizo la casa de Acab. Muy bien. Y luego de que murió Joram, reinó en su lugar Ocosías, un joven de 23 años, anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Resulta que la mamá de Ocosías era familiar de Omri. Y volvemos aquí un poco a la genealogía, simplemente para entender a qué nos referimos. Estamos aquí en el rey Ocosías y la mamá de este rey era familiar o del linaje de Omri. Omri fue el papá de Acab. Bien, entonces vemos cómo esta línea familiar y esta decisión
de seguir haciendo el mal como lo habían hecho sus padres, pues redundó en que este rey que duró un año, en ese año hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Muy bien. Si bien cada uno de nosotros pues venimos de padres que seguramente pecaron, hicieron lo malo ante los ojos de Dios, todos sin excepción, tenemos la posibilidad de arrepentirnos y de cambiar de dirección, pero cada uno elige. Muy bien. Ok, y por último, siguiendo en la historia, vamos aquí a hablar en este versículo de 19 de la fidelidad de Dios, porque hay algo en este pasaje que preparándolo me llamó mucho la atención y es como que el Señor me lo amplió así con lupa, y es el versículo 19 de este mismo pasaje, Segunda de Reyes 8, 19. Si alguien lo puede leer, y dice las razones por las cuales el Señor no destruyó a este rey Joram. Dice así. Bien. Con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Perfecto. Gracias Isa. Y este es un versículo que aparece cuando estábamos describiendo cómo fue el reinado de Joram, el hijo del reino de Judá. Y dice Dios, la razón por la que no destruyó es porque él le había prometido a David que de su linaje vendría uno sobre el cual él afirmaría su reino para siempre, hablando de Cristo. Y realmente hagamos aquí un zoom a este versículo de Dios es fiel y cumple sus promesas. Él tenía muchas razones para destruirlo porque Acab fue uno de los peores reyes de Israel. Entonces cuando dice que Joram, siendo rey de Judá, decidió seguir el camino de Acab, pues tenía también el Señor muchas razones por las cuales destruir su reino. Pero Dios es fiel y esa es la razón por la que no lo destruyó. Así que aquí va una cápsula de Dios. Entonces vamos a hacer una parada en la historia que llevamos y vamos a hablar sobre la fidelidad de Dios. Hay una palabra en la Biblia, en el idioma original en que se escribió, que se llama emet. Y emet es que Dios es digno de confianza. Bien, la estaba pensando en el idioma. Digno de confianza, o en su forma más básica, emet significa estabilidad o confiabilidad. Y vamos a ver rápidamente esta palabra, cómo aparece en diferentes partes de la Biblia y qué podemos aprender sobre la fidelidad de Dios. Entonces le voy a pedir a varias personas que por favor vayan buscando los versículos que están acá en pantalla: Éxodo 18, 21, Génesis 15, 6, 2 de Samuel 7, 16 y Mateo 1, 1. Muy bien. Y vamos a ver que este atributo precioso del Señor significa digno de confianza. Él no quiebra su pacto. Él cuando promete, cumple. Y esa es la razón por la que podemos confiar en Él, dice la palabra. Él no es como nosotros, como los hombres que mienten y se arrepienten, sino que Él permanece para siempre. Y Moisés habla de Él como una roca inconmovible. Ese es el carácter de nuestro Dios. Y estudiando esta palabra, vamos a ver que se usa fidelidad, confianza, estabilidad, cuando Moisés está delegando su autoridad
Él estaba atendiendo a todo el pueblo y en este versículo de Éxodo 18:21 vamos a ver cuál era la característica de los líderes que él escogió para poder delegar su autoridad al pueblo. Si alguien puede, por favor, leer Éxodo 18:21. Todo 18:21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Perfecto. Muchas gracias, Sofi. Y bien, vemos cómo esta palabra en la Biblia representa en este escenario personas que no se dejen sobornar, personas que van a hacer justicia y no van a aceptar, que alguien les haga cambiar de parecer por un soborno, ¿verdad? Eso es emet, fidelidad, estabilidad, confiabilidad. Muy bien. Luego le voy a pedir a otra persona que pueda leer Génesis 15:6 y vamos a ver que la primera persona que confió en Dios, que decidió obedecerlo y seguirlo fue Abraham. Cuando el Señor le hizo la promesa de haré de ti una nación grande y te bendeciré, el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y él pudo haber dicho, seguramente la voz que me habló fue de mi subconsciente, seguramente si yo voy allá, de pronto no encuentro la tierra. Él pudo haber dudado y haberse quedado en el lugar en el que estaba, pero porque confió en Dios, que es estable, que es digno de confianza, que no cambia y que permanece para siempre, es que pudo ser aprobado por Dios. Entonces ya ahondamos un poquito más en cómo la fidelidad de Dios pues nos atañe a nosotros en esa invitación que nos hace a confiar en Él. Entonces, bueno, si alguien tiene Génesis 15:6, podemos Y leerlo. creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Sora? Sí, señor. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, entonces cuando él creyó al Señor, eso le fue contado por justicia. Vemos cómo hay una relación estrecha en confiar y la justicia de Dios, muy diferente a la justicia humana. Muy bien. Luego vamos a hablar de David, un hombre que confió en Dios aún ante la presencia de un gigante. Vamos a ir a esa escena en la que él está enfrentándose al gigante Goliat y todo el ejército del pueblo de Dios tenía miedo y no se atrevían a enfrentar a este gigante, pero David estaba parado sobre la roca firme, estable, confiable, que es el Señor. Y le dijo ese gigante, ¿tú te atreves a venir a desafiar al Dios de los escuadrones de Israel? Pero sabe que Él es más poderoso. Vemos esa escena, bueno, más a detalle en Primera de Samuel, ya pasamos por ahí hace un tiempo, pero si quieren profundizar, pues ahí está. Y en este texto que vamos a leer de Segunda de Samuel 7:16, vemos cómo el Señor le hace una promesa. Es como que cuando confiamos en Él, el Señor se complace en ello y vemos lo que le prometió a David. Si alguien me puede ayudar a leer Segunda de Samuel 7:16. Amén. Dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Muchas gracias, muchas gracias. Seguimos en estabilidad, confiabilidad. Mm, y lo que le prometió es, tu reino será estable para siempre, refiriéndose a que del linaje de David vendría el Mesías, el Salvador. Aquí
solamente cito este versículo que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Él crea que le hay y que es el que premia a los que lo buscan. Así que todo esto tiene que ver muchísimo con la fe que nos lleva a actuar, a obedecer. Muy bien. Y por último, ¿es Dios confiable? ¿Será que Dios cumplió la promesa que le hizo tanto a Abraham, que haría de él una nación grande? ¿Y será que Dios le cumplió la promesa a David que su reino no tendría fin? Y esto lo vemos también en la Biblia misma. Vemos cómo el pueblo de Israel se convirtió en una nación grande y hasta el día de hoy ellos continúan siendo una nación, siendo ese pueblo de Dios escogido. Y también vemos cómo él cumplió esta promesa de que afirmaría el reino de David, porque de allí mucho más adelante vino el Mesías. Esto lo vemos en Mateo 1:1, cuando habla de Cristo y empieza a hablar de genealogías, de quién fue el hijo, del nieto, bueno. Pero vemos cómo el Señor sí cumplió la promesa al enviar a su Hijo Jesucristo. Entonces también le voy a pedir por último a dos personas, una que pueda leer Mateo 1:1 y otra persona que pueda leer Romanos 15:8. Bien, y ya vamos cerrando este capítulo de la fidelidad de Dios, como Él es confiable, como busca personas confiables sobre quienes cumplir sus promesas y pues también cómo está nuestra confianza en Dios y nuestra confiabilidad. Muy bien. Amén. Dale. Amén. Genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Muchas gracias. Amén. Amén. Vemos cómo Cristo vino y en este versículo se cumplió lo que el Señor le había dicho. Y es desde Abraham hasta Cristo hubo una misma genealogía. Y el Señor a través de esa descendencia de David fue que afirmó el reino y cumplió lo prometido. Por último está Romanos 15:8, si también alguien lo puede leer. Dice así, Romanos 15:8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Amén, amén. Cristo vino en cumplimiento de la fidelidad de Dios. ¿Y qué más nos queda sino decir Dios es confiable? Claro, claro que lo es y lo vemos en cada página de la Biblia, pero hasta el día de hoy seguimos viendo cómo Él sigue cumpliendo sus promesas. Y hace poquito nos habló el Señor en el ayuno y nos decía, esfuércense, esfuérzate, iglesia, porque Él va a cumplir sus promesas, pero está buscando personas llenas de fe sobre las cuales Él pueda cumplir la promesa que hizo. Así que ese es nuestro gran reto. El Señor es bueno y busca de nosotros esa misma confiabilidad, esa misma disponibilidad para ir y hacer sus propósitos, ir y predicar, ir en su nombre y la misión que el Señor le haya dado a cada uno y a nosotros como iglesia. Muy bien, vamos terminando y vamos a ir al último capítulo de la serie de hoy, que está en Segunda de Reyes 9. Vamos a hacer un resumen aquí grande y es Eliseo envía a un profeta joven a que unja a Jehú. Y Jehú va a ser el sucesor de Joram. Ya hablamos de Siria, ya hablamos de Judá, ahora vamos a hablar de Israel. Entonces en Israel sucede que está Joram y en el reinado el Señor envía a este profeta joven a que unja
a Jehú como nuevo rey de esta casa, de este reino de Israel. Y ahí es cuando Jehú empieza a cumplir entonces la otra parte de esta profecía. Y es que da muerte a la casa de Acab, al rey de ese momento, que es Joram, al rey de Judá, que es Ocosías, y por último a la reina Jezabel, que fue la esposa de Acab. Acab ya muerto, ella aún seguía. Entonces, bueno, quiero que veamos este video. Voy a dejar de compartir. Un momento. Ay, muchas gracias. Listo, ahí ya lo vemos. Listo, ¿le pongo play de una vez, Alejita? Dale, play de una. Listo. Gracias, Isa. La reina Jezabel era hija de Ethbal, rey de Sidón, y mujer de Acab, rey de Israel. El orgullo, el egoísmo y la codicia de Jezabel finalmente la llevaron a su desaparición y muerte, cuando el juicio de su familia se llevó a cabo, como lo prometió el Señor. Vino después Jehú a Jerzel, y cuando Jezabel la oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿Acaso Zimri, que mató a su señor, Elá, tuvo paz? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿Quién está conmigo? ¿Quién? ¿Quién de ustedes, siervos, está de mi lado? ¿Quién? Si están conmigo, arrojen a esa mujer hacia abajo. Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron. Y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: Ve con aquella maldita, recoge el cuerpo y sepúltalo. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, y los pies, y las palmas de las manos. Cabeza, pies y manos. Solo eso queda de la reina. El fin de Jezabel fue peor que las maldades que ella cometió. Y volvieron, y se lo dieron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie puede decir: esta es Jezabel. Perfecto. Muchas gracias Isa. Para cerrar, Jezabel era una mujer pagana, profetisa de un Dios falso, y trajo a Israel la adoración a ídolos, la perversión, la inmoralidad. A través de su matrimonio con Acab, se corrompió el pueblo en extremo, y les voy aquí a mencionar rápidamente algunas de las dinámicas que caracterizaban a esta mujer Jezabel. Uno de sus delitos fue nepotismo, el utilizar su posición de poder y autoridad para matar a Nabot y hacer que su esposo se quedara con su viña.
Vemos en Jezabel una mujer que usa la seducción cuando vemos que se pinta los ojos de antimonio, intenta seducir a este hombre, Jehú. Vemos una mujer controladora que no se somete, que no rinde cuentas y al contrario, ella es la que dice yo mando aquí, un matriarcado. Vemos manipulación en Jezabel, como agarra la autoridad que le pertenece al rey Acab y es ella quien la ejerce. Vemos que es una profetisa falsa, que no habla de parte del Dios Todopoderoso, sino de sus falsos dioses. Y vemos cómo terminó esta mujer, cómo fue su fin, así como el Señor lo había profetizado. Él cumple su palabra. Y él había dicho esto de la casa de Acab, que iba a destruirla, porque fue uno de los reyes más perversos del reino de Israel. Y vemos también cómo terminó su mujer. Así que en cada uno de nosotros que ese punto de decir Dios hace justicia, aunque hoy veamos que hay paganismo, que hay inmoralidad, que las personas no sirven al Dios Todopoderoso, Él al fin de cuentas hace justicia y le da a cada uno conforme a sus obras. En Apocalipsis se menciona a Jezabel, pero se los dejaré a cada uno de que lo puedan estudiar. Y con eso pues cerramos el episodio de hoy. Muchas gracias y el Señor los bendiga. Muchas gracias, Alejita. Gracias por